Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Echanzeta y hoy vamos a hablar del sistema médico de Death Matter. Pues sí, mi gente, bienvenidos una vez más. No os vaya a creer que esté subiendo un vídeo hoy, o sea, de verdad no me lo creo ni yo. Pero bueno, aquí estamos. Hoy vamos a hablar del sistema médico, ¿vale? Que el sistema médico es 1.000.000 de veces mejor que el que hay ahora mismo o que el que había. Quiero primero deciros que todo lo que vaya a escuchar aquí, todo lo que vaya a ver aquí, no solo está en progreso y en proceso, sino que muchas de las cosas no están constatadas, es decir, son elucubraciones mías, pensamientos que yo tengo, juntando ciertos conceptos y ciertas cosas que he ido viendo. Entonces muchas de las cosas no las toméis al pie de la letra, pero creo, y os diría al 90%, que la mayoría de las cosas que están aquí vamos a tenerlas a final de este mes. Lo primero que tenemos es la parte de vitales. Vale, aquí vais a estar viendo un poquito cómo funciona el menú médico nuevo. Es totalmente renovado el menú médico. Y la primera parte que tenemos en la parte izquierda es las vitales. Esto comprende desde tu salud, el nivel de alcohol en sangre, la presión en sangre, la respiración, muchísimas cosas. Y además, en base a esto, se crean, desaparecen, aumentan o disminuyen todas las enfermedades, síntomas y demás. Entonces es súper importante esta parte, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es la parte de sangre, ¿vale? Que es la cantidad de sangre que tiene tu cuerpo. Empezamos con 6 litros y por cortes, sangrados o ciertas enfermedades podemos perder sangre. Lo que sí han mejorado y han retocado es que anteriormente, cuando tú perdías sangre, te quedabas sin bebida, o sea, sin hidratación, te quedabas a cero. Esto lo han corregido porque era un bug. Yo pensaba que era algo que habían implementado ellos, pero no, resultaba que era un bug, así que esto está solventado. Ahora el tipo de sangre es súper importante porque aparte de subir la sangre, pues estando en buen estado físicamente, sin estar sano, descansando o simplemente dejando que pase el tiempo, que irá subiendo la sangre poco a poco, también pues podrás inyectarte sangre proveniente de otros jugadores o incluso pues looteándola en zonas médicas. Si tú por cualquier cosa te metes sangre que no es compatible contigo, pues morirás. También en el apartado sangre tenemos la acidez de la sangre, la cual debe tener unos niveles de pH entre 7,35 y 7,55 creo que son aproximadamente. Esta puede variar pues por la alimentación, por el estrés, por el cansancio, por muchas cosas, ¿vale? Entonces esto lo estoy trayendo de lo que pasa en la vida real, pero teniendo en cuenta de que todos estos factores y estos niveles existen en el nuevo sistema médico, pues entiendo que han utilizado estos valores para aplicarlos al juego. Si estos niveles de pH se disparan o disminuyen, podremos ver como el personaje se marea, vomita, la estamina baja más rápido, tendremos más cansancio. ¿Esto qué nos podrá llevar? Pues que el personaje, pues por ejemplo, esté agitado, le cueste apuntar, cosas así que en un PvP o demás va a tener mucha relevancia. Luego tenemos el alcohol en sangre, que esto también no estaba obviamente como está ahora, simplemente pues si tomabas mucho alcohol te ponías borracho, pero ahora está mejor elaborado, digamos. Al final beber alcohol puede ser un remedio rápido, pues si te estás muriendo de sed y no tienes otra cosa, pues bebes alcohol. El problema es si te excedes con esto tendrá efectos secundarios como pueden ser visión borrosa, variación de la temperatura corporal, aumento de las pulsaciones e incluso nos puede llevar a la inconsciencia y el coma. El coma es otra de las cosas que han metido, lo podréis ver por aquí, todos los iconos que he ido poniendo y todo lo que he ido mostrando ahora mismo son cosas que están en el juego, ¿vale? No están ahora mismo, estarán en la update que se viene. En base a toda esta información yo lo he ido reuniendo y he ido haciendo pues mis conexiones, ¿vale? Ahora será también obligatorio dormir, ¿vale? Dormir y descansar. Si no lo hacemos, nuestro personaje sufrirá los efectos del cansancio y podrá ser un problema pues si estamos en un PvP, matando infectados o en una situación en la que no debemos desmayarnos, sentir mareos y demás, ¿vale? La respiración, las pulsaciones y algunos otros parámetros variarán constantemente, veréis que siempre están variando dependiendo si nuestro personaje está en movimiento, corriendo o en reposo. Ahora, y aunque esto ya existía en versiones anteriores, ahora tiene mucho más protagonismo esta parte que es el esqueleto, vamos a llamarlo. Ahora mismo el cuerpo se divide en varias partes que son exactamente el cráneo, las piernas, los brazos, el torso y el abdomen, y estas partes pueden ser afectadas por golpes, cortes y quemaduras, entre otras. Pues entonces ahora cuando sufres un corte, un golpe o una quemadura en cierta parte del cuerpo, por ejemplo en una pierna, tendrás que tratarte esa pierna, ¿vale? La temperatura ahora será muy importante, principalmente porque ahora llegan el clima y todo esto. Si está lloviendo, mojarnos, o si está nevando, o sea, estar por ahí, no estar refugiados, pues puede ser contraproducente porque podremos enfermar, resfriar
resfriarnos, tener hipotermia. Los huesos, ahora podemos fracturarnos partes del cuerpo, ¿vale? Estas partes que dije antes no las podemos fracturar. Pues, por ejemplo, los iconos que voy a mostrar por aquí son del cráneo, de las manos, las piernas y las costillas. Se desconoce exactamente el efecto que tendrán, pero viendo estos iconos que os voy a mostrar literalmente por aquí, probablemente evitará que puedas andar o que puedas correr o que puedas saltar. No podrás utilizar, por ejemplo, armas que requieran de las dos manos si tienes uno de los brazos partidos, e incluso podrá hacer que sufras dolor, un dolor intenso que te evite pues mantener una respiración correcta, las pulsaciones pueden elevarse, puedes estar agitado y lo mismo, apuntar será mucho más complicado y demás. Yo creo que todo esto tiene mucha relevancia cuando en el PvP partimos con desventaja frente a otra persona si estamos con algún tipo de enfermedad, de síntomas y demás. No voy a poder enumerar uno a uno todos los síntomas y los tratamientos porque la verdad que los desconozco, pero puedo hablar de algunos. Os voy a enumerar aquí los que he ido viendo a lo largo de estos días. Existe la posibilidad de que tu personaje cree adicción a medicamentos y demás. Puedes resfriarte, emborracharte, tener insomnio, sufrir sobredosis, tener dolor, envenenamiento, sufrir niveles altos de radiación, estar tembloroso, contraer algún virus, enfermar, estar cansado, quemarte, sufrir un disparo que requiera extraer la bala con pinzas, tener coagulación de sangre, etcétera. Hay muchísimos síntomas que estos son algunos que en 10 minutos lo he hallado viendo los streamings que hace Johnny Guitar y demás. Estos son algunos que he podido sacar. Teniendo en cuenta que el personaje evolucionará en cuanto a habilidades y demás, esta parte no sé exactamente si estará para esta versión previa, aunque ya han dicho que están trabajando y han trabajado en las profesiones, pero no sé si el avance en habilidades estará ya, pero cuando lo esté, el hecho de haber avanzado mucho con un personaje y contraer ciertas enfermedades y demás y acabar perdiendo tu personaje, porque os recuerdo que la tercera vez que mueres con tu personaje será la última, ya si vuelves a morir con ese personaje te tienes que hacer otro. Todo esto le da mucha vida, mucho jugo y tendrás que tener cuidado, incluso si juegas en single player, porque la meteorología, el clima, que te dé un infectado, que te caigas, que te quemes, todo esto va a tener sus efectos, ¿vale? Entonces, chicos, espero que haya gustado. Si es así, por favor, dejadme un like, suscribíos, que es muy importante. Lo que siempre digo, dejad un comentario, pasaros por la wiki, por la web, por el Discord, que ahí tenemos toda la información siempre actualizada y detallada. Quiero volver a recalcar que todo esto es creado desde mi cabeza y muchas de las cosas probablemente ni existan o existirán en un futuro, pero todos los síntomas, las enfermedades y todo esto está sacado de los streamings que estoy viendo de Johnny Guitar. Lo que puede ser que muchos de ellos no tengan pues la profundidad y la complejidad que yo estoy diciendo, pero sinceramente creo que sí lo será. Ya os dejo por aquí, espero que os haya gustado, como ya he dicho, espero que os haya gustado el vídeo anterior que hablo de esta update que se viene y haré ciertos vídeos más detallados sobre otras cositas del update. Y nada, estoy por aquí subiendo vídeos constantemente, así que por favor activad la campanita para veros todos los vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.